viene el más chiquis. Perdis. Pareja van a hacerlo solitos, ¿de acuerdo? Vamos a guardarle el puesto a los que no tengan pareja. ¿Qué hace solita? No puede ser. ¿Se quedó solo? ¿Se quedó sola? Ah, ok. Suba un poquito para que no me acosen allá al señor Ronnie Dance Academy. ¿Se quedó solo? Hágalo solo. ¿Listo? Señores, vamos a hacer el repaso. Lo pongo a correr. Ustedes lo van a hacer, luego empezamos a pulir y hoy voy a empezar a montar una parte de parejas, ¿de acuerdo? ¿Listo? No sé por qué me hace sacar así como cucaracha chichiblo que me dio bonito. Sí. Y mira el plato. ¿No tengo pareja? ¿Quién es pareja? ¿Cómo con Ronita? No llegó. ¿Cómo? Yo traje un blanco. Bueno, vamos.
Dentro de sus juegos infantiles tradicionales, a ver, los Kitchen, ¿cuáles son los juegos más importantes de ustedes? El que vaya a hablar, levanta la mano. Carnaval, venga, para que nos cuenta cómo es el carnaval. Ven, es que no sé cómo es el juego del carnaval. Nosotros aquí tradicionalmente tenemos unos juegos. El juego del trompo, el juego de la metra, las canicas. Bueno, entonces vamos a escuchar la historia de cómo juegan el carnaval. Venga. Para todos, porque usted sabe cómo es el juego de carnaval. ¿Se escucha? Ah, bueno. Ay, qué pena. La cascada de Peluche. Es carioca. De la zona huevo ahí, bueno. Entonces, vamos a descartar el carnaval. ¿Por qué? Porque lo que quiero hacer con la siguiente canción es como una representación bailando de los juegos. Entonces, descartaba el juego del carnaval. ¿Qué otro juego hay? Pero necesito juegos infantiles con los que ustedes se han criado, que son propios, tradicionales de la cultura quichua. Mira, carajito. Escuchemos los juegos tradicionales quichua, porque vamos a meter un juego venezolano en una representación quichua, ¿cierto? Y incluso los juegos venezolanos son muy parecidos a los colombianos. Entonces vamos a mirar, a aprender de los juegos tradicionales de la quichua. Un juego tuyo. Sí, o sea, que juegan dentro de la cultura como tal. Algo de Silencio a los árboles. ¿Alguien más conoce otro juego? Aquí escuchemos a... Escuchen, muchachos. Bien, ¿quién más tiene algún aporte? Entonces, Ronnie, ¿qué más adulto mayor? Ronnie, ¿cómo eran los juegos de los quichua? El problema es que yo creo que es de aquí. Ah, usted se crió acá, pero no hay una tradición que les cuente a ustedes, o bueno, Voy a llamar a la cabeza. las... Ah, las tías, ay, pero están las tías. De pronto los articulan. Un jueguito que ustedes nos cuenten la tradicional de algo. Bien, bueno, escuchemos. Quisiera hablar de ¿cuáles eran sus juegos? Cuando yo era niña me gustaba jugar a la rayuela. Pausa, rayuela. ¿Quién era la rayuela? Era como avioncito con cepita. Ajá, cepita en el piso O sea, que es la misma que nosotros llamamos acá el juego de la gloria, que son unos cuadritos que usted tira.
elástico, que sería que como conseguir un caucho. Sí, era un caucho, digamos, como es así, que se ponía de aquí y la otra niña ya, digamos que le da el mismo, así, ya ni me acuerdo, pero sí, así, y así, Si saliese y que el elástico fuera subiendo. y tenía que ir subiendo, bajo la línea, llegaba hasta el cuello y comenzaba y sale y lo mismo. Chévere, venga. La ayuda de la elástico, ¿qué otro? Los baloncitos jugaban las canicas y también jugaban con una llanta, una rueda y con un palito hacían como correr. Llantas. Sí, con una rueda, puede ser llanta o rueda, no sé. Una llantica. Acá también jugamos. Y la canica. Bien. ¿Y cuál se acuerda usted de ti? Lo mismo. No jugaban a la muñeca, no jugaban. ¿Ustedes tienen muñecas? Pero tuviera. Pero no Yo tuve bastante, pero no les acababa. Bueno, peluches, es prácticamente lo mismo. Peluche y muñeca. Bien, entonces, me gusta el de la rayuela, porque lo podemos integrar a la coreografía. ¿Qué pasa? Es que quiero, después de esa parte que tenemos acá, integrar algo de juegos tradicionales. Que se vea como que ellos están haciendo un juego dentro de su coreografía. Entonces, por lo menos el de la rayuela me gusta. El del caucho lo podemos transformar. El del elástico. Pero lo podemos inventar, como era jugar con la imaginación, podemos, digamos, poner a alguien en el centro y ponerle a ese centro varios cauchos, que todos tengan cauchos. ¿Sí? Bueno, yo me invento algo, sería conseguir los cauchos para que sería chévere. O sea, hacer como una rueda a punta de cauchos y que cada uno les vaya metido en su caucho. Señor gobernador, ¿cómo está? Buenas tardes. No, sí, señor. Bueno, aquí estamos en un proceso de investigación y tratando de integrar a nuestras coreografías algo de los juegos tradicionales de la cultura quichua. Entonces aquí tengo a 2 tías que me están ayudando. Ya tenemos el juego de la rayuela y el juego del elástico, pero me gustaría de pronto incluir uno más o otros 2 más. ¿Para qué? Para que se vea más dinámico dentro de lo que los niños quichua hacían antiguamente, ¿no? Porque aquí en Cúcuta pues los niños no lo hacen, pero sí la cultura quichua me imagino que en Ecuador lo hacen los niños. Las tías me cuentan que ellas no utilizaban muñecas, las niñas en Colombia y bueno, en varios países de Latinoamérica, que es muy tradicional que las niñas jueguen con muñecas. Pero me dicen las tías que por ser indígenas no utilizaban muñecas porque pues obviamente pues, no se iba a ver como si fuera parte de la cultura. Entonces quería saber de pronto, señor Gordado, usted que conoce más, ¿qué otro juego podemos implementar dentro de la coreografía? No, es que el juego no es para meter todo el juego completo, sino hacer una representación corta del juego. Exacto, sí señor. Como para que la gente vea. Señor Gordado, y no es posible que en las horas de la noche, en las horas de la tarde, cuando tenemos el examen con los chicos, para que usted nos lo explique y lo entendamos todos.
7. Listo, entonces, vámonos con la rayuela. Gracias, tía, si quieres puedo quitar allá. No es calor, es la llama y la voz que la tiene encendida. Aquí iría Ronesita. No, no
vendría, usted que es más antica, pasaría aquí atrás al lado de Nicolén. ¿Listo? La señorita pasaría para acá, le la pereza porque cuando no tiene pereza es porque está con pereza. Y acá vendría la señorita Virgen María de los Ángeles. ¿Listo? Señores, cuando las niñas se ubiquen ahí, entonces los caballeros se van a colocar de pie, por favor. ¿Se vinieron todos o pasó algo? Cuando hacen un cachete, desde la no, muy tranquila la cosa acá hoy. Listo. Entonces, vamos a jugar por equipos. Usted se viene y usted lo sigue. Viene por acá. Y hace un poquito acá. Hace un poquito acá como hablando, como que vamos preparando porque vamos a jugar. ¿Listo? Viene para acá el señor Joan Sebastián de Los Ángeles Villalobos. Ya les digo cómo se desplaza. Y aquí lo mismo ustedes. ¿Listo? Pero, ¿cómo? Camarada. Sí, sí, sí. Como charlando, como que vamos a organizar la Comunicarse sobre ello. ¿Cómo? Ustedes entran en el segundo juego. No, mentira. Ustedes son las que van a dibujar el juego. La hoja. No, con la tiza, por la tiza. Sí, entonces. Ya les digo, a ver. La idea es que cada una tenga una parte del dibujo para que lo puedan hacer rápido. ¿Entiendes? Pero por lo menos, usted va a estar aquí y va a trazar la línea larga hasta acá. ¿Listo? Karen, la otra línea. ¿Sí me estoy dando a entender cuáles son las líneas? ¿Cierto? Primero en una baile, pues. Entonces, por lo menos, las dos que ya les dije que van a hacer. Entonces, están las dos líneas grandes. Esta es Karen. Esta es ella. ¿Listo? Bien. Quédense ahí las dos. Ustedes trazan esa línea. ¿Cómo era la figura que ustedes dibujaban en el piso estos días? Entre las dos, simplemente lo que hacen es hacer la línea para cerrar.
Karen, Heidi y Saray. Saray acá. Cuando los chicos salgan a hacer eso, a reunirse allá, ustedes tienen rapidito y les dibujan el juego. Pero, profe, eso Ustedes cada uno va a tener una tiza. Bien, vuelvan a la posición anterior, del final de la canción anterior. Al final de la canción. Tranquilo. ¿Listo? Final de la canción anterior. Van a tener más o menos como unos 15, 20 segundos nomás para dibujar. Tiene que ser rápida. ¿Cierto? Es rápido, se nos puede. ¿Listo? Posición anterior, por favor. ¿Cuándo se van a parar los caballeros? Ya les digo cuándo. Mira, escuchen la canción. ¿Se escucharon mi crítico? ¿Sí lo escuchas? Ahí se levantan los caballeros y empiezan a buscar las cuadrillas para cuadrar el juego. ¿Listo? Mira. La única entre las dos.
parejos. Vaya, tráigalo para acá. Ok. Así. ¿Quién es su parejo, Karen? Vaya y lo trae, lo para allá donde está esto. Luis. Eso, mirando para acá y dejamos el juego en el centro. Miren, alineen. Sí, trae tu parejo. Detrás de ella, Joan. Vaya con su parejo. Trégalo acá. Eso. Listo. Ellas dos son las que le van a enseñar primero a jugar el juego a los compañeros, ¿de acuerdo? Entonces, bien. Entonces, tú le vas a hacer la demostración a él. ¿Sí? Ahí vamos a meter unas palabras grabadas. ¿Sí? Hey, niños, les vamos a enseñar a jugar el juego de la rayuela. Entonces, usted le hace la demostración a él. Entonces, usted dice y lanza la tiza, la que tenías ahí para dibujar. Y vas a hacer o sea, haces el juego. Sí, pero profe, o sea, no es con tiza, o sea, se dibuja con tiza, pero en realidad se tira con peritas. Pero una hoja de perita, pues si tienes Ya guardada la la digo. tiza. Tienes guardada la tiza, entonces hablamos de la tiza. ¿Listo? Sí, con la tiza que tiene. Tú le enseñas a él cómo jugar. ¿De acuerdo? Porque ellos creían que si van a formar una pelea o van a formar algo, una discusión en medio del juego y lo que ustedes están construyendo es una integración. ¿Sí? No peleas, sino integración. ¿De acuerdo? De amigos, de hermanos. ¿De acuerdo? A través del juego. ¿Cómo harías el juego? ¿Sí? Cuando ya, ahora regresas. Se regresa y creo que recoge la tiza. Y recoge la tiza, ¿no la recoge? ¿Sí no la recoge? Entonces cuando ella agarre la tiza y regrese acá, entonces todos aplauden. Sí, porque ya lo ¿listo? Y ahora, y ahí. ¿Listo? Entonces lanza la tiza y haga el juego. Entonces si se equivoca, entonces vamos a hacer que alguien se equivoque para que todos. No, ya. Sí.
sombrero? Ah, ¿qué pasó? Siento que están viendo. Miren que no vayan encima de la mesa. ¿Van, Borja? Solo, solo, solo. Vamos, inicio. ¿Dónde quedó? Ah, se ríe. Listo.
La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.